Hola, bienvenidos al curso de periodismo de datos. Lo primero que vamos a hacer es intentar aproximarnos a una definición de lo que es el periodismo de datos. Realmente es complicado definir el periodismo de datos y para ello vamos a intentar seguir las explicaciones de la periodista argentina Sandra Crucianelli, que es una reconocida experta en periodismo de datos. Según ella, el periodismo de datos coge cosas de distintos tipos de periodismo. En primer lugar, coge cosas del periodismo de investigación, es decir, tienen que ser temas de relevancia social, tienen que ser temas que alguien quiere que permanezcan ocultos y tienen que ser temas que obliguen al periodista a aportar algo más de trabajo al margen de la cobertura diaria. Crucianelli también habla de que el periodismo de datos coge cosas del periodismo de precisión. En este caso estamos hablando de un periodismo en el que se utilizan métodos que son propios, por ejemplo, de las ciencias sociales, como pueden ser encuestas o el análisis de estadísticas. Crucianelli también habla de que el periodismo de datos coge temas o coge modos de trabajar del periodismo analítico. En este caso estaríamos hablando de un periodismo que lo que hace es coger temas complejos y analizarlos para que el público general los pueda entender de una mejor manera, ¿no? Y por último, Crucianelli también habla de que el periodismo de datos coge cosas del periodismo asistido por computadora, es decir, un periodismo que necesita máquinas informáticas tanto a la hora de recoger los datos como a la hora de procesarlos. Pero no solo estos cuatro pilares de investigación, precisión, análisis y computación forman el periodismo de datos, ¿no? Y yo creo que hay una serie de aspectos que también son realmente importantes a la hora de hablar del periodismo de datos, ¿no? En primer lugar, la gran cantidad de datos que se manejan. Es decir, no es posible llegar a entender un periodismo de datos sin grandes bases de datos, ¿no? También el hecho de que la visualización esté muy presente en los trabajos periodísticos, ¿no? Al menos en la finalización de estos trabajos periodísticos. Y por último, el hecho de que la programación informática cada vez más sea imprescindible para llevar a cabo este tipo de periodismo. De tal forma que al final estamos hablando de un periodismo que es interdisciplinar, ¿no? Porque incluyen muchos perfiles profesionales a la hora de realizar estos temas periodísticos, ¿no? Estos trabajos periodísticos. Pues intervienen, por ejemplo, evidentemente periodistas, intervienen diseñadores, intervienen programadores, intervienen científicos sociales, intervienen matemáticos. Bueno, en definitiva pueden intervenir muchos tipos de personas. También, para acercarnos un poco y para descubrir un poco qué es el periodismo de datos, podemos intentar adivinar qué es lo que podemos hacer con todo esto del periodismo de datos, ¿no? Básicamente se nos ocurren cuatro apartados en los que se pueden trabajar con el periodismo de datos. Por un lado, podemos hacer artículos basados en datos. Se trata de artículos que están construidos a partir de grandes volúmenes de datos, que están contenidos en grandes bloques, que se han diseñado a partir de una o varias bases de datos. Podemos hacer también visualizaciones interactivas. En este caso estaríamos hablando de grandes visualizaciones hechas con un gran volumen de datos y que simplemente muchas veces poniéndole un titular pues se convierte en una pieza periodística de primer orden. También podemos estar hablando de aplicaciones de noticias. Muchas veces resulta que se analizan grandes cantidades de datos y no se consigue encontrar una noticia a no ser que se cree una herramienta que nos permita agrupar y analizar determinadas variables. En este caso, por ejemplo, son habituales las aplicaciones que se hacen con los datos de los presupuestos generales del Estado y que permiten que un ciudadano sepa en qué medida le afectan las cuentas generales de un Estado en función pues, de una serie de variables. Por ejemplo, dónde vive, dónde trabaja, cuál es su sueldo, en definitiva, que al final pueda saber cómo esos presupuestos generales de Estado, que es una gran cantidad de datos, le afecta a él personalmente, ¿no? Y por último, también hay trabajos de periodismo de datos que simplemente se limitan a aglutinar esos datos y a crear conjuntos de datos que son de difícil acceso, aunque muchas veces sean públicos esos datos, y lo que hacen es, pues bueno, servírselos a la gente de alguna manera, ¿no? Aquí estaríamos hablando, por ejemplo, de casos como los papeles de Panamá.